Buenos días, los alumnos del curso de Legislación en la Construcción de la Universidad Nacional del Centro del Perú tienen el agrado de exponerles acerca del decreto legislativo número 1252. Aquí se encuentran los integrantes de este grupo. Comencemos. Título 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. La presente norma tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias del decreto legislativo número 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y deroga la ley número 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Artículo 2. Definiciones. Vamos a detallar algunas definiciones que posteriormente servirán de análisis en la presente norma. Programa multianual de inversiones, nivel de servicio, inversiones, proyecto de inversión, inversiones de optimización, inversiones de ampliación marginal, entidad, viabilidad, ley, infraestructura natural. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Todas las entidades y empresas del sector público no financiero que ejecuten proyectos de inversión y o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación con recursos públicos estarán dentro del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Inversión, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Artículo 4. Agrupación por sectores y niveles de gobierno. Como ya antes se mencionaba, el sistema cumple características que van a ser utilizados en ciertos sectores de lo que es el Estado. Esos sectores vamos a dar a detallar a continuación, algunos de ellos los principales: agricultura y riego, comercio exterior de turismo, defensoría del pueblo, desarrollo e inclusión social, economía y finanzas, energía y minas, educación, producción, transportes y comunicaciones, y tal vez el que más nos interesa, vivienda, construcción y saneamiento. Los sectores lideran en los 3 niveles de gobierno: la programación multianual de las inversiones, que se enmarca en su responsabilidad funcional establecida en el clasificador de responsabilidad funcional. Las empresas públicas prestadoras de los servicios de saneamiento de accionario municipal se agrupan en la municipalidad provincial con la calidad de accionista mayoritario, y en la fase de programación multianual sus inversiones se registran en el PMI de la municipalidad y se consolidan en el sector vivienda, construcción y saneamiento. Título 2, artículo 5. Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Vamos a detallar algunos los aspectos más importantes de este artículo número 5. Es el rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y brinda asistencia técnica. Emite las directivas que regulan la fase y etapas del ciclo de inversiones y el funcionamiento del banco de inversiones. Dicta los lineamientos para la programación multianual de inversiones. Elabora la programación multianual de las inversiones, incluida la operación y mantenimiento. Establece las metodologías y parámetros generales de evaluación ex y ante y ex post, y realiza las evaluaciones ex post por muestreo para validar la calidad de la inversión ejecutada. Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y de las UF de los sectores gobierno regional y gobierno local. Verifica que se cuente con la conformidad de la DGETP del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a proyectos con deuda pública o que cuenten con aval o garantía del Estado para su consideración en el PMI. Artículo número 6. Órgano resolutivo. Vamos a dar a detallar de igual manera los artículos más importantes de lo que es el órgano resolutivo. En el caso de los sectores, aprueba las metodologías para la formulación y evaluación de los proyectos asociados a su actividad funcional en los 3 niveles de gobierno. Aprueba el PMI de su sector, gobierno regional o gobierno local, según corresponda, así como las actualizaciones que puedan surgir. Presenta el PMI de su sector, gobierno regional o gobierno local, según corresponda, antes del 30 de marzo. Aprueba las brechas y los criterios para priorizar las inversiones asociadas de su PMI. Designa al órgano que asumirá las funciones del sector según corresponda, así como a su responsable y al de la unidad formuladora. Autoriza la elaboración de expedientes técnicos o similares, así como la ejecución de las inversiones. Artículo número 7 de la resolución del decreto legislativo 1252. Oficinas de programación multianual de inversiones. Las oficinas de programación multianual de inversiones tienen como principal objetivo realizar el programa multianual de inversiones
Para ello, tienen que definir sus indicadores. Los sectores, a través de sus oficinas de programación multinacional de inversiones, elaboran los diagnósticos de las brechas, carencias de cada sector que puedan evidenciar en los gobiernos regionales y gobiernos locales en el territorio nacional. Estas brechas están enfocadas en la infraestructura y servicios públicos que se otorgan. En función de estos diagnósticos obtenidos, realizamos los objetivos para reducir estas carencias, estas brechas, por áreas geográficas, como vuelvo a repetir, del territorio nacional. Posteriormente, estos objetivos se logran comunicar a los gobiernos regionales y gobiernos locales. La realización de la programación multinacional de inversiones está, como vuelvo a repetir, en base a estas brechas. Además, estándares de servicio y niveles de producción comunicados por los sectores previamente. Las oficinas de programación multinacional de inversiones de cada gobierno regional y local elaboran su programa multinacional de inversiones y lo comunican al sector respectivo del gobierno nacional. La programación que se está realizando debe cubrir un periodo mínimo de 3 años. El tercer paso es establecer las carteras de inversiones. Las oficinas de programación multinacional de inversiones de cada sector y de los gobiernos regionales y gobiernos locales elaboran sus propias carteras de inversiones, obviamente que tienen que tener relación, sobre la base de los objetivos ya realizados y priorizando objetivos más importantes que los otros. La cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, la modalidad de ejecución, el monto referencial que conlleva estos proyectos y las fechas de inicio y término. Consolidación en el proyecto multinacional de inversiones del Estado. El órgano resolutivo de cada sector, conjuntamente con los gobiernos regionales y gobiernos locales, deben presentar antes del 30 de marzo de cada año su proyecto multinacional de inversiones a la Dirección General de Presupuesto Multinacional de Inversiones, DGPMI, que esta consolida toda la información del Programa Multinacional de Inversiones del Estado. El sistema Invierte Perú, en esta parte, en el artículo 7 de las oficinas del Programa Multinacional de Inversiones, tienen una diferencia con el anterior SDIP, ya que todas las inversiones que se están realizando no son consideradas como proyectos de inversión pública, PIB. Son consideradas inversiones de proyectos de inversión pública aquellas que forjan la formación del capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga pendiente, tenga como objetivo para cada sector. Las inversiones que no son consideradas como proyectos de inversión pública, de igual forma, serán formuladas por la unidad formuladora respectiva. Son consideradas inversiones que no forman parte del proyecto de inversión pública aquellas que tengan optimización, que no logren su optimización respectiva, que es la compra de terrenos o inversiones menores, que no tengan un óptimo realce al objetivo que estamos persiguiendo. Ampliación marginal. ¿Qué quiere decir? Que los activos que nosotros podamos invertir deben tener un consecuente desarrollo de los objetivos que nos estamos planteando. Y último, deben contener la reposición y rehabilitación. La novedad que nos trae este nuevo sistema del Invierte Perú es que no todas las inversiones serán consideradas proyectos de inversión pública. Para ser considerados proyectos de inversión pública, esta tiene que estar enfocada en la formación de capital físico, capital humano, natural, institucional e intelectual, que tenga como propósito la creación, ampliación, mejoración o recuperación de la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga como objetivo para cada sector y a la vez esté priorizado. Aquellas inversiones que no serán consideradas de proyecto de inversión pública están basadas en 4 parámetros: optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. La optimización, que es la compra de terrenos e inversiones menores, las cuales no puedan satisfacer los objetivos que estamos persiguiendo. Ampliación marginal, quiere decir que a mayores activos no financieros que salen de la entidad pública no logren modificar la capacidad de producción que se tenga cada sector para con sus objetivos especificados. Reposición y rehabilitación. Nos hace mención que la reparación, renovación de instalaciones, equipos, maquinarias
no logran ampliar la capacidad de producción de los servicios a los cuales está destinado. El artículo número 8 del presente reglamento trata acerca de las unidades formuladoras, las cuales tienen el principal objetivo de formular y evaluar dentro de nuestro ciclo de inversiones. Tienen a cargo también la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión. Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizan en fichas técnicas predefinidas para cada sector al cual estamos tratando. Para los casos de inversiones de menores a 750 UIT, existirán fichas simplificadas. Solo para los proyectos no estandarizables o más de 15.000 UIT requerirán de estudios a nivel de perfil. Si la inversión supera los 407.000 UIT, requerirá estudios a nivel de perfil reforzado. La evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones es una función principal de las unidades formuladoras. Para este proceso, la unidad formuladora en el INVIERTEP nos trae la novedad de la creación del Sistema Nacional de Programación Multianual, que está encargada de realizar el seguimiento. La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de preinversión, según sea el caso, lo realizan las unidades formuladoras. La unidad formuladora, además, está encargada de registrar este proyecto en el banco de inversiones, así como el resultado de la evaluación que se está realizando. Artículo 9. El artículo 9 del presente reglamento trata de las unidades ejecutoras de inversión, o también llamadas unidades ejecutarias presupuestarias. Está encargada de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes para nuestro ciclo de inversión de este proyecto. Lo elabora la Unidad Ejecutora de Inversiones, UEI, en función de la concepción técnica y de dimensionamiento del estudio de preinversión o de la ficha técnica. Es decir, para realizar el expediente técnico, como todos sabemos, tenemos que basarnos en estudios técnicos, tanto técnicos y financieros, que se está realizando para este proyecto. En el caso de aquellas inversiones que no constituyen proyectos de inversión pública, que explicamos hace un momento, se elabora un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el banco de inversiones. Quiere decir que estos proyectos vamos a registrar directamente en el banco de inversiones. Otra función principal de las unidades ejecutoras es obviamente la ejecución del proyecto, ejecución física como financiera. Además, se encarga de realizar un seguimiento de la ejecución. Para ello mencionaba que se ha constituido un sistema de seguimiento de inversiones, los cuales, después de evaluar o ejecutar, registrará este proyecto en el banco de inversiones y posteriormente esta a su vez en el CIAF. Las modificaciones que se realizan en la unidad ejecutora y en la unidad financiera tendrán que ser avisados y registrados en el banco de inversiones. La culminación de la ejecución es una parte importante en el ciclo de vida de un proyecto, las cuales las unidades ejecutoras se encargarán de realizar la liquidación de esta obra, tanto física y financiera. Están encargados también de realizar el cierre del proyecto, registrándolo en el banco de inversiones. Ciclo de inversión. Comenzaremos mencionando que la programación multianual de inversiones se realiza para un periodo mínimo de 3 años, que son contados a partir del año siguiente del día que se realiza la programación. Los sectores, a través de sus oficinas de programación multianual de inversiones, tienen la función de elaborar el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura, establecer los objetivos a ser alcanzados y criterios de priorización. Una vez realizado esto, se debe comunicar a los gobiernos regionales y locales para que puedan elaborar sus respectivos PMI. Y los gobiernos regionales y locales, a través de sus oficinas de programación multianual de inversiones, deben informar a todos los sectores sobre sus PMI respectivos, según su responsabilidad funcional de cada sector. Una vez establecidos los objetivos, criterios de priorización, metas de producto e indicadores de resultado, cada sector, gobierno regional y gobierno local, tiene la obligación de determinar la cartera de inversiones a ser ejecutadas. Para los proyectos de inversión deben indicar la fuente de financiamiento, la modalidad de ejecución, el monto de inversión y los periodos de inicio y término para la fase de formulación, evaluación y ejecución.
La programación multianual de inversiones que se realiza deberá ser presentada al Ministerio de Economía y Finanzas antes del 30 de marzo de cada año fiscal. Por otro lado, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones elabora el Programa Multianual de Inversiones del Estado, teniendo en cuenta los indicadores macroeconómicos y financieros, como las proyecciones macroeconómicas de crecimiento del gasto público. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas remitirá al DGPMI información correspondiente a la programación presupuestaria anual. Con esto, la Dirección General de Presupuesto Público evaluará su consistencia con el PMIE y deberá publicar el resultado en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas. La DGPMI consolida y realiza la actualización de los PMI de todos los sectores en relación a la asignación total para los gastos de inversión. Los PMI sectoriales, regionales y locales actualizados se presentan a la DGPMI, se vuelve a actualizar y se vuelve a publicar el PMIE en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. En caso exista alguna incorporación de inversiones, deberá ser sustentada técnicamente y financieramente por el OPMI y debe ser aprobada por el órgano resolutivo del sector, gobierno regional o gobierno local, y comunicada a la DGPMI para su posterior publicación. La formulación. El inicio de la formulación comienza con la elaboración de la ficha técnica o la elaboración del estudio de preinversión. Esto sucede siempre y cuando el proyecto está previsto en el PMI respectivo. Y la unidad formuladora es la encargada de registrar el proyecto de inversión en el Banco de Inversiones y determinar si el proyecto es viable o no. El proceso culmina con el resultado de evaluación que da la unidad formuladora. Las fichas técnicas deben contener como mínimo la definición del problema y objetivos, cuantificación de su contribución al cierre de brechas, las líneas de corte y o los parámetros de formulación y evaluación respectivos, e información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y normativos para su ejecución y funcionamiento. Además, para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se consideran proyectos de inversión de alta complejidad a aquellos que, como primer punto, tienen un monto de inversión mayor o igual a 15.000 UIT o a la línea de corte definida para la tipología del proyecto para el sector funcionalmente competente, o en todo caso aquellos que no sean estandarizables. El sector del Gobierno Nacional funcionalmente competente determinará la estandarización de los proyectos de inversión de su competencia funcional. Por último, mencionamos que todos los proyectos de inversión considerados de alta complejidad deberán contar con los estudios de preinversión a nivel de perfil respectivos, como requisito para su evaluación y de corresponder su declaración de viabilidad. Artículo 12. Ejecución. Se inicia con la elaboración del expediente técnico o documento equivalente. La unidad ejecutora de inversiones elabora ese expediente y también tendrá la obligación de poder justificar las modificaciones en la etapa de ejecución de los propios proyectos. El expediente técnico está en función de la concepción técnica y dimensionamiento del estudio de preinversión de la ficha técnica. Las inversiones que no constituyan un proyecto de inversión pública requieren únicamente ser registradas en el Banco de Inversiones mediante el formato número 2, ejecución del proyecto. La información resultante del expediente técnico debe ser registrada por la unidad de ejecutora de inversiones. Este será un sistema de seguimiento de inversiones, la cual es una herramienta que asocia el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración Financiera. Las modificaciones deben de registrarse en el Banco de Inversiones antes de su ejecución, según corresponda. Hay que tener en cuenta, si se incorpora mayores recursos durante el año de ejecución, se actualizará el PMI previa aprobación del órgano resolutivo e informe del DGPMI.
conforme a la normatividad presupuestaria vigente. Artículo 13. Funcionamiento. Reporte del estado de los activos. Los titulares de los activos en el programa multianual de inversiones deben reportar anualmente su estado a las oficinas de programación multianual de inversiones del sector, gobierno regional o gobierno local respectivo. Programar gastos para la operación y mantenimiento. Los titulares de los activos deben programar el gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos. Evaluación ex post los proyectos. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones establecerá criterios para evaluar la cartera de inversiones. Debemos tener en cuenta que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones tiene la facultad de publicar el listado de inversiones que serán evaluados cada año por las OPMI al sector del gobierno regional o gobierno local. Artículo 14. Registro de las inversiones de optimización de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y o rehabilitación se registran de forma agregada y simplificada en el PMI del sector, gobierno regional o gobierno local. La unidad formuladora debe determinar si el servicio que será objeto de alguna de las inversiones requiere que la capacidad para su provisión sea ampliada, en cuyo caso debe formular el proyecto de inversiones respectivo. La unidad formuladora, bajo responsabilidad, no podrá registrar como inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y o de rehabilitación, intervenciones que tengan por finalidad realizar gastos de carácter permanente, ni fraccionar proyectos de inversión. Título 4. Son las disposiciones aplicables a los proyectos señalados en la tercera disposición complementaria transitoria de la ley. Tenemos como artículo 15 el procedimiento aplicable a los proyectos en formulación, evaluación o ejecución de la fecha de entrada en vigencia de la ley. Para adecuar los proyectos de inversión en curso, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se aplicará las siguientes disposiciones. Si los proyectos de inversión pública que no cuenten con declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, tales como el CENIP, y para cuyo funcionamiento no se requiera de una operación del endeudamiento, aval o garantía financiera del Estado, serán de aplicación las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Además, las entidades públicas podrán optar por aplicar las disposiciones en el marco del SNIP para fase de preinversión, debiendo su OR comunicar ello a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones para efectos de habilitación informática. Título 5. Liquidación e inventario de los proyectos de inversión señalados en la quinta disposición complementaria final de la ley. Artículo 16. Los criterios para la liquidación e inventario de los proyectos de inversiones en la quinta disposición complementaria final de la ley. Para establecer los mecanismos para contar con un inventario de los activos existentes de los diferentes niveles de gobierno, los sectores del gobierno nacional tendrán en cuenta los criterios siguientes: el monto de inversión ejecutado, indicar si el proyecto de inversión pública ha sido culminado o si su ejecución ha sido suspendida. Se debe considerarse si más de una entidad estuviera a cargo de la ejecución de un PIB. La información necesaria para el inventario debe ser proporcionada por quien tenga a su cargo la ejecución del componente de la infraestructura. Asimismo, si más de una entidad estuvieran a cargo de la ejecución del componente de la infraestructura, cada unidad ejecutora informa, especificando el componente que le corresponde. Agradecemos su atención a este video y esperemos que se haya facilitado el tema acerca del decreto legislativo número 1252. Gracias.